María Fernanda Rocha es de profesión arquitecta. Es estudiante de bioconstrucción, facilitadora de Hatha Yoga terapéutico y meditación Yoga Nidra. Ella es argentina, nacida en Paraná, Entre Ríos. Está radicada en Uruguay desde hace casi un año, con su amada familia de padres, hermanos y sobrinos. Es una viajera incansable, sobre todo de sus mundos internos para comprender el externo. Es soñadora, amante de la vida, de los corazones abiertos y de las almas sensibles. Esta es una conversación que nos inspira a el se puede, sí se puede, estamos contenidos. Si es difícil, solo lleva más tiempo. Es una conversación para creer que todos podemos hacer lo que queramos, que somos más poderosos de lo que pensamos, que tenemos una fuerza ilimitada. Y es una invitación también a entregarse al amor de la gente, porque en definitiva a todos nos pasa lo mismo. Conversaciones con propósitos son esas que se dan por el simple disfrute de compartir, esas que nos llevan a nuevos rumbos, a descubrimientos propios y del otro, esas que al terminar nos elevan, nos hacen sentir que no estamos solos y que hay algo mágico en esta existencia. Soy Fer Tarrech y este es el espacio de Conecta con tu pasión, donde conversamos con propósito junto a invitados apasionados para que puedas inspirarte, aprender, motivarte y des los pasos necesarios hacia la vida de tus sueños. Bienvenidos a Conecta con tu pasión. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es María Fernanda Rocha y bueno, tiene muchas historias, la verdad. Creo que podríamos estar la vida hablando, pero no quiero empezar yo. Quiero que empiece ella y te pregunto entonces, ¿quién es Fer? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, la estoy descubriendo, esa es la realidad. Pero Fer es una chica muy aventurera que está rompiendo muchas estructuras y bueno, está buscando más allá de lo que la sociedad y su familia le hizo creer que era, porque hay como una vocecita que le dice que hay algo más. Así que ahí empiezan mis aventuras. Qué hermoso. Contanos un poco más, ¿no? Eres argentina, ahora estás viviendo en Dale. Uruguay. Indudablemente te quiero preguntar, porque esta chica, que obviamente no la ven, pero es muy hermosa, con unos rulos perfectos, estuvo en bicicleta unos cuantos meses por África. Así que bueno, contanos de todas estas aventuras. Bien, bueno, ahora estoy viviendo en Uruguay y en el 2017, a fines, me fui con el que era mi compañero de vida, mi novio. Decidimos viajar a Marruecos por un trabajo porque los dos somos arquitectos. Aparte de eso, también soy profe de yoga y facilitadora de meditación con la técnica Yoga Nidra. Y se nos abrieron las puertas de Marruecos para ir a hacer un trabajo con una argentina que vivía allá. Bueno, así que decidimos ir y la realidad es que mi compañero tenía mucha experiencia de viajes en bicicletas. Él anduvo 7 años por Sudamérica y la verdad que su espíritu aventurero me impactó y me dio ganas de saltar al vacío. Así que decidimos irnos para allá a trabajar y la realidad es que el trabajo duró un tiempo más corto del pensado y nos decidimos a comprar unas bicicletas y recorrer África, así como una hermosa aventura. Lo que primero iba a ser desde Marruecos bajar a Senegal, que era África negra, porque en Marruecos es más que tiene tendencia de los árabes, de los franceses, y bueno, y la realidad que era África, pero que no estaba la África negra que vemos en las películas y nos dio ganas de explorar un poquito más. Así que ahí miramos el mapa y dijimos, bueno, no es tan difícil y bueno, y lo hicimos con el espíritu este que te lleva a romper el miedo, a soltarlo. No podés tener miedo y si está el miedo hay que sacarlo porque nos traba, nos bloquea y bueno, así pudimos ir llegando poquito a poquito hasta Senegal. Por supuesto que tomamos muchos medios de transporte, no es que hicimos todo en bicicleta,
Ujú. pero la realidad es que hicimos muchos kilómetros, miles, la verdad que no tengo la cuenta, porque recorrimos 13 países de los 24 que tiene África. ¿En cuánto tiempo? Hicimos en un año y 3 meses. Contanos un poquito el recorrido de esos, o sea, cómo fue el recorrido en los países. Bien, nosotros desde Marruecos, que es el noroeste de África, nos íbamos hablando con la gente para ver qué camino tomar, porque como el viaje se fue armando al pedalear, bueno, la gente nos fue orientando y nos dijo que cerca de la costa eran los lugares más turísticos y que no corríamos peligro, porque más al centro de África, bueno, había conflictos entre razas y nosotros blancos, bueno, íbamos a correr un poco de peligro. Así que decidimos recorrer las costas, nos tomamos un colectivo porque en la parte del centro de Marruecos hasta la costa hay unas montañas y bueno, era mi primer viaje en bicicleta, esa es la realidad, y no quería esforzarme tanto, así que tomamos un colectivo y bajamos cerca de la costa. Y ahí empezamos a bajar, bueno, y bajamos llegando a lo que sería el sur de Marruecos y justo en el límite de lo que sería Marruecos con Mauritania hay una parte de muchos kilómetros, capaz que son 1000 kilómetros de desierto y no nos daba el tiempo de la visa para recorrer ese tramo y tampoco mis ganas de que el primer tramo sea de desierto. Así que tomamos colectivos, bajamos a la puerta del sur de Marruecos y pasamos a Mauritania. Mauritania tenía un conflicto administrativo con Marruecos y no nos recomendaron estar en Mauritania. Entonces lo que hicimos fue avanzar en colectivos, hicimos dedos para pasar Mauritania. La verdad que era muy difícil quedarnos, de hecho paramos a dormir en carpa y los militares nos sacaban. Así que bueno, fue muy complejo. Una vez que cruzamos Mauritania, llegamos a Senegal, África Negra, una belleza tropical precioso. De hecho, cruzar Mauritania fue muy difícil, hubo partes de desierto y muy, muy complejo. Tormenta, viento, en fin. Y cuando llegamos a lo que sería tropical, wow, fue maravilloso. Y ahí empezamos a recorrer casi todo en bicicleta, lo que sería Senegal, es hermoso. Después bajamos a Gambia, después llegamos a Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Costa de Marfil y Ghana. Y en ese tramo la realidad es que íbamos a llegar a Sudáfrica. Pero yo viendo el mapa me di cuenta que había muchos kilómetros hasta Sudáfrica y muchos países que tenían kilómetros de desierto. Y yo ya había transitado una zona muy difícil y ahí decidimos desarmar las bicicletas en Ghana, subirnos a un avión y pasar al otro lado, a la costa del Índico. Bajamos en Kenia, hicimos Kenia, Tanzania, Mozambique y Sudáfrica. Llegamos a Ciudad del Cabo y ahí terminó el viaje y volvimos. Es como que viví otra vida, esa es la verdad. O sea, todo ese recorrido me mostró que se puede vivir de otra manera. A ver, cuéntanos un poquito cómo era la dinámica, ¿no? O sea, cómo era un día, bueno, iba a decir un día típico, pero no creo que haya un día típico, pero a ver cómo es esa otra vida, ¿no? Que nos puedes decir como para hacernos una idea, porque yo creo, o sea, yo ni siquiera me puedo imaginar qué puede ser eso, así que contanos un poco más. Bueno, la idea era vivir como ellos. Entonces preparamos las bicicletas, que esto fue, nosotros llegamos a España y ahí en España, en Madrid, compramos todos los elementos para viajar en bicicleta. Ya lo teníamos pensado. Teníamos pensado recorrer Marruecos. Entonces compramos carpa, bolsa de dormir, los utensilios de cocina de campamento y equipamos así las bicicletas. La idea era no pagar
o sea, usar el menor dinero posible, no pagar hoteles, no pagar restaurantes. Entonces, teníamos todo lo necesario para sobrevivir. Íbamos comprando comida en el camino y nos compramos una cocinita que es como una especie de artefacto para cocinar con carbón como ellos, y empezábamos desayunando, comiendo frutas, haciéndonos un té, y usábamos la mañana para avanzar, porque la realidad es que allá el sol calienta mucho, es como que está muy presente, y hay ciertos horarios en donde no se puede avanzar porque es muy, muy peligroso para el bajón de presión. Así que avanzábamos a la mañana pedaleando lo que más podíamos, parábamos a descansar, a almorzar, a hacer una pequeña siesta para recuperar un poco de fuerzas, y lo que quedaba de la tarde, antes de que baje el sol, avanzábamos un poco más, y cuando estaba por bajar el sol teníamos que parar y buscar un lugar donde armar la carpa. Eso era un día típico, a veces avanzábamos 70 kilómetros y a veces menos, porque todo dependía de mi estado de ánimo, de mi energía, ya que mi compañero era mucho más atleta que yo, entonces yo marcaba el ritmo. Y bueno, y ahí parábamos y preguntábamos a la gente dónde podíamos armar la carpa en un lugar seguro, y siempre encontrábamos un lugar, ya sea en el patio de una escuela, en el jardín de un hospital, en el jardín de algunas personas que nos preguntaban y nos dejaban armar la carpa en su casa, hasta a veces nos prestaban habitaciones, y todo se va dando. Es increíble cómo cuando uno confía, las puertas se van abriendo. Y bueno, y había veces que no avanzábamos. O sea, si por ahí había un lugar muy bonito, que la gente era tan amable, nos teníamos ganas de quedar y compartir, y había días que no avanzábamos y había días que o pasaban 3 días de todo camino, de todo avance. Es como que se iba dando, depende lo que el camino nos iba mostrando. Wow, qué belleza de aprendizaje, ¿no? Porque yo te escucho y digo, es que la vida es así. Lo que pasa es que, claro, en la cotidianidad queremos controlar y queremos planificar y queremos saber cómo va a ser todo y prever. Y claro, Sí. ahí realmente hay que como soltar y decir, bueno, vida, llévame donde tenga que estar, ¿no? ¿Cómo vivías eso? Y, y la realidad era así, yo confiaba mucho. También esto de que es como que está muy trillada la frase de que somos creadores de nuestra vida, pero yo lo comprobé Ujú. realmente, porque es como que yo iba intencionando el camino, iba intencionando y pidiendo que se despeje el camino, que, por ejemplo, cuando llegaba la noche y teníamos que encontrar un lugar donde dormir, yo pedía que alguien nos ayude, que encontremos un lugar seguro, y aparecía, y todo aparecía. Y eso era lo que para mí fue magia en el camino. Cuando realmente uno se sintoniza con la abundancia de que todo va a aparecer. Y el miedo, yo no le dejaba lugar. Si venía un pensamiento de miedo, yo le decía, no, 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 todo va a estar bien. Todo va a estar bien, nos están cuidando. Yo no sé quién nos estaba cuidando, pero sabía que alguien, bueno, sí, claro, sé, mi familia desde acá, todos mis seres queridos que seguramente nos ayudaron a enviarnos energía positiva. Pero es así, es como que acá uno cuando tiene todo cerca, es como que nos vamos acostumbrando al confort y a la seguridad, que claro, los fantasmas de la cabeza no paran de hablarte, de que te van a robar esto, que el trabajo es esto, que... Entonces, cuando no tenés nada, porque realmente no teníamos nada seguro allá, solo la bicicleta, nuestra carpa y el poco dinero que habíamos llevado,
Y cuando uno se entrega a lo que el camino tiene para darte, pero desde el corazón, porque a veces creemos que estamos entregados y después el miedo te va cerrando o te va achicando las posibilidades. Pero creo que ahí en mí hubo una gran transformación de conciencia, de entregarme a lo que esta aventura tenía para enseñarme. Y así se fue dando, de todo. Todos nos ayudaban, todos nos abrían las puertas. Cuando, bueno, claramente África sabemos que, según lo que vemos en la tele, es todo negativo, que nos van a robar, que las enfermedades, pero nosotros confiábamos. No sé, es como que si yo ahora que estoy ya de nuevo en la ciudad y con mis cosas y uno se va acostumbrando a la dinámica del confort, me cuesta un poco creer cómo hacía, Ujú. pero si recuerdo, era eso, era entregarme a lo que la vida tenía para darme y confiar en que iba a estar todo bien. Ese era mi mantra de todos los días. Bueno, está bueno para repetirlo, ¿no? Para tomarlo como mantra. Entonces tú decías esto que estabas abierta a lo que el viaje te trajera como aprendizajes. Entonces, ahora te preguntaría, ¿cuáles serían como los principales aprendizajes si tú tuvieras como que enunciar así? Porque me imagino que 1 millón de aprendizajes día a día y más como enfrentándote a tantas realidades distintas y quebrando tantos paradigmas, pero si tuvieras que enunciar así los mayores aprendizajes, ¿qué dirías? El primero fue mis propios límites. Al principio me costó mucho, sobre todo yo no soy, si bien hago muchos deportes y siempre hago de todo, no estaba preparada quizás con los músculos desarrollados para aguantar tanto. Entonces al principio me costó mucho, pero fue de la mente. Cuando cargué la bicicleta, el peso de la bicicleta, el viento que me llevaba para todos lados, la incomodidad. Al principio me costó eso y lo padecí. A veces me caía, me enojaba, hasta pasé a patear la bicicleta en algunas subidas que ya no aguantaba más, lloraba. Y después decía, ¿para qué? Porque al final generaba en mí una energía negativa que después tenía que levantar la bicicleta, seguir con el pie lastimado, bueno, y todo eso, trascender mis propios límites, fue para mí el gran aprendizaje. Cuando me di cuenta que nadie me había obligado a estar ahí, que yo me había llevado para trascender justamente ciertos límites propios, al principio me enojé hasta conmigo de ir ahí. Y cuando pude darme cuenta que todo estaba en mí, en mi forma de ver las cosas, en mi mente, no lo que me decía mi mente, sino lo que yo le dejaba, le dejaba lugar a esos pensamientos. Entonces, cuando pude hacer ese cambio y entender que lo que yo estaba haciendo era lo que yo había elegido y la incomodidad era parte y que pude trascender la incomodidad y que me di cuenta que somos muchos más poderosos de lo que creemos, pero poderosos en el sentido de que estamos cansados y si realmente pensamos y enviamos un mensaje de que podemos un poco más, ahí está el poder. Entonces, pude trascender eso, pude trascender mis propios límites y hasta mis propios pensamientos y decirles, no, pará, a ver, cuando yo tenía ganas de parar y no se podía, porque había momentos en donde no se podía o lugares donde no había espacio para detenernos, era seguir un poco más. Y es como que yo iba jugando con la mente, jugando con los pensamientos. Cuando ella me decía, ¿estás cansada? Sí, pero puedo, tranquila, y respiraba. Y recuerdo algo que fue para mí transformador. Nos tocaron muchas subidas, muchas montañas. Y cuando pude cambiar el chip de, por ejemplo, en vez de enfocarme en el cansancio,
ir más lento y observar las diferentes plantas que había en el camino. Un cambio de foco me cambió la vida prácticamente. Y cuando pude hacer ese clic, wow, dije, ahí está la clave, no me tengo que enfocar en el cansancio, en lo que falta, sino en lo que está, y en lo que justamente el camino tiene para mostrarme, que muchas veces no lo vemos por darle energía al pensamiento negativo. Entonces, yo creo que el camino tenía muchísimo para mostrarme y ahí estaba, era el foco. Y luego otro gran aprendizaje fue la entrega con la gente, con la energía de la gente. Al ir en bicicletas podíamos ir a un ritmo de miradas. Y cuando empezábamos a encontrarnos con la mirada de la gente, con esa energía que podés percibir cuando no esperás nada, porque claro, nadie, a ver, en África no pensás que te van a ayudar, al contrario, la gente piensa que te van a robar. Y no, cuando vas sin expectativas, la gente nos regalaban cosas, todo el tiempo nos regalaban cosas, todo el tiempo nos daban comida, todo el tiempo nos abrían las puertas de sus casas a extraños, que acá te da miedo, capaz que abrir la puerta. Cuando uno se entrega a lo que está, a ese misterio, sucede la magia. Y la gente nos dio tanto con nada, y eso también fue muy poderoso. A mí me transformó la magia, el amor de la gente. Y salir un poco de la individualidad de lo que es las urbes, las ciudades, el mundo civilizado, entre comillas lo pongo. Y al contrario, ellos, que no tenían nada, nos daban todo. Nos daban la seguridad con la mirada. Yo los miraba y yo ya sabía. Yo sabía la intención y el 99,9% nos ayudó. Entonces, wow, qué impresionante esas personas y esos lugares que sí, tienen mucho. Por supuesto que, a ver, había peligros, cruzamos por lugares donde había animales salvajes, pero cuando uno se enfoca en la realidad, todo es aprendizaje. Si tengo miedo que me van a venir a atacar, seguramente eso va a pasar. Pero ahí yo hacía el cambio de pensamiento y decir, no me van a venir a atacar, todo va a estar bien, me van a ayudar. Los animales salvajes, bueno, uno tiene que tener precaución, pero no, en realidad es como que la realidad va más allá de lo que uno se imagina. Entonces, el aprendizaje está en todo y la realidad es el mayor aprendizaje. Cuando uno ve las cosas como son y no se enrosca en el pensamiento que bueno, para mí fue mi gran escuela, ahí en la entrega total y en la inseguridad. Eso fue lo que me trajo. Y ahí, o sea, muchas de las cosas que mencionas tiene que ver un poco con la meditación, que es como en definitiva, como yo lo veo, de estar en presencia, en el aquí y ahora, ¿no? En lo que es. Ahí ya eras, o sea, profesora de yoga nidra, o sea, tenías experiencia en meditación. Contanos un poco de eso. Sí, yo era profesora de Hatha Yoga y la realidad es que yo fui alumna de Hatha Yoga durante muchos años, aproximadamente 15 años. Y fue como mi primer gran transformación, porque a través del Hatha Yoga terapéutico, que es el que yo aprendí y luego enseñé, me llevó a anclarme al presente, a través de la respiración, con el cuerpo, a sentir el cuerpo, a observar los pensamientos y las emociones. Y el yoga nidra
es un trabajo también profundo de meditación, en donde podemos entrar al subconsciente y nos podemos colocar en una posición de observador testigo. Entonces, esa situación es muy importante para poder ver que es como que estamos viendo en una película. Cuando uno se pone en un lado en donde observa desde afuera, puede ser objetivo y decir, no, este pensamiento es negativo, entonces no le doy lugar. O esta emoción es negativa, la voy a dejar que pase. Y justamente es eso, es observar que todo pasa. En la meditación nos dan esas herramientas que son anclarnos al presente a través de la respiración y el cuerpo y poder observar que todo pensamiento, toda emoción y toda incomodidad o bienestar también físico empieza, tiene un desarrollo y termina. Y en este estado de entrega y de apertura en donde estábamos viajando, yo era esa observadora testigo que podía ver desde otro lado. Y eso sí, realmente para mí fueron las llaves que a mí me permitieron trascender los miedos, trascender el cansancio, poder verme como algo más allá de todo lo que me estaba pasando. Entonces, por ejemplo, al ver el cansancio, me dolían las piernas, pero todavía faltaban 2 horas para llegar al pueblo porque no podíamos parar en la ruta a armar la carpa, yo podía observar ese cansancio, respirarlo, enviar con conciencia, mandar oxígeno a las piernas, acomodar la postura, observar el paisaje. Y yo era consciente que eso iba a pasar. Entonces, para mí la meditación y el yoga me dieron como esa estructura para trascender y saber que todo pasa y que todo llega. Y fue genial. Me encanta eso, porque es verdad que decimos, todo pasa, pero ese agregado de todo llega me encantó, porque es como esa completitud, ¿no? Es como, sí, ecuanimidad, pasa, pero todo llega. Eso me da como una sensación, eso, de completitud, de confianza. Qué lindo, gracias. Bueno, gracias. Y de Y alivio, porque si sí. decimos todo pasa, es como que se pasa la vida. Bueno, pará, pero también llegan las bendiciones, llegan los regalos de la vida. Qué hermoso. Y bueno, pregunta así como más de curiosa. A ver, contanos algún lugar espectacular que dirías, pa, esto hay que contarlo. Bueno, a mí me impactó, por ejemplo, lo que fue el lado de África del Índico. Nosotros llegamos, la verdad que fue algo impactante porque tuvimos malaria, que fue bueno, una de las enfermedades intensas de África, en el lado del Atlántico, que se da la época de lluvias, y nos quedaban varios meses para esa época, para que termine, entonces ya queríamos salir de la posibilidad de volver a enfermarnos porque nos debilitaba mucho. Entonces ahí decidimos ir al otro lado. Y realmente el Índico, que ahí está Kenia, Tanzania, Mozambique, wow, paraísos. No nos imaginábamos bueno, que tienen, es como el Caribe africano. Yo no estuve en el Caribe, pero veo fotos de esos mares turquesas, arenas blancas. Y bueno, y fue maravilloso porque fue como un regalo después de tanto esfuerzo llegar a ese lugar, wow. Y fue muy hermoso porque hicimos un viaje desde el continente, llegamos a una isla que se llama Zanzíbar, que es maravillosa, y lo hicimos en un barco de carga donde ellos se trasladan a las islas. O sea, no tomamos el ferry que salía muchísimos dólares y buscamos preguntar a la gente cómo llegaban a la isla por sus propios medios. Hicimos unos recorridos medios extraños hasta llegar a ese barco y fue maravilloso. Nos subimos al barco a la madrugada
con las bicicletas, o sea, cargamos las bicicletas en un bote, del bote al barco, y el barco era un barco de carga, de alimentos. Íbamos arriba de los alimentos, acostados como se podía, y las mujeres me vieron, ya me ayudaron, me acomodaron en un lugar entre las bolsas de, andá sabes qué, de maíz, de arroz, no sé de qué, y como que ellas eran mis madres, me contenían tanto, y el barco empezó a navegar a la madrugada, y en un momento paró el motor, y yo dije, ¿qué pasa acá? Y fue un despliegue de hombres yendo de un lado al otro, se desplegaron las velas, y yo no lo podía creer. Viajamos a vela hasta, hasta la isla. Las velas, bueno, excelente, o sea, velas también, velas muy, tengo fotos muy graciosas de las velas atadas, cosidas, partes de velas de plástico, bueno, África, por supuesto. Y bueno, en un momento nos dormimos en el viaje, nos despertó una ola que nos mojó, y bueno, y así, cuando llegamos al amanecer, no lo podíamos creer. O sea, fue como un viaje, una aventura extrema. Y después en otro viaje también, yendo a otra isla, medio arriesgados, los barcos, también con muchas cargas de alimentos, y un día de tormenta, bueno, el mar estaba muy agitado, el agua estaba muy cerca del barco, la gente a veces como que yo escuchaba que rezaban o se quejaban, y en un momento aparecen delfines, fascinados por los Wow. delfines, muy cerquita, al lado prácticamente. Y cuando llegamos a la isla hablamos con la gente, y la gente nos cuenta una historia que a mí me dejó fascinada, que era que los delfines se acercan a los barcos cuando hay riesgo de que el barco naufrague. Y ha Wow. pasado, sí, increíble, y ha pasado que la gente, el barco ha naufragado porque seguridad cero, realmente. Cuando el barco naufraga, la gente se cae al agua y los delfines se acercan y lo llevan a la costa. Wow. Así, escalofriante. Solo te dicen que no tenés que tener miedo, tenés que agarrarte de la aleta, ellos se acercan para que vos te agarres de la aleta y te llevan a la costa a gran velocidad, pero no te hunden, ellos como que nadan arriba. Cuando yo escuché esa historia, no podía creer. No nos pasó, pero sí pasó que estuvieron muy cerca cuando el barco estaba en una tormenta. Se las dejo a la historia como parte Wow. de realidad o ficción, pero a mí me dejó sorprendida. Qué belleza, ¿no? Como conectar con eso de que la naturaleza es tan sabia y a la vez que estamos sostenidos siempre, ¿no? Por las personas, como decías hoy, porque más allá de la raza, el credo, la religión o el color, creo que hay una humanidad del corazón. Es lo que me gusta creer, como dices tú, ¿no? Y Mm. también lo que he podido experimentar de haber ido a otros lugares, yo creo que cuando vas como en ese lugar de un corazón abierto, hay muchos corazones abiertos, pero pero también la naturaleza abierta, ¿no? O sea, porque en definitiva también somos naturaleza, así que no, me quedo fascinada con ese cuento que, wow, épico. Pero también quería preguntarte, a mí me gusta mucho la comida. A ver, ¿qué comían? ¿Cómo fue la experiencia gastronómica? ¿Alguna, no sé, alguna fruta, alguna verdura, algo que no sé, porque no sé ni qué preguntar, pero contanos un poco de la comida. Bueno, la comida, yo soy vegetariana, como pescado, y no como carne que no sea pescado. Entonces a mí me costó, porque no comía carne y allá comían mucha carne. En todos lados comían verduras con carne, y nosotros tratábamos de viajar por la costa y comíamos como ellos. La verdad que cocinábamos con carbón como ellos, y a veces parábamos a comer en los comedores, digamos, como la gente, las señoras que cocinaban en la calle,
y ahí sí comíamos porque era muy económico, sumamente económico. O en los restaurantes de los africanos, donde no entraban los blancos, nosotros íbamos. Y la comida, wow, por ejemplo, a mí me impactó en Senegal lo picante que es la comida, pero extremadamente. Y yo les pregunté en un momento por qué era tal así y me explicaron que era como para matar los bichitos que llegaban a la panza. Y a mí realmente, wow, me dejó impactada porque era muy picante. A mí no me hacía muy bien. De hecho, nos hacía como segregar muchas cosas, llorar, o sea, se nos caían las lágrimas. Era extremadamente picante. Y bueno, a tal punto que uno se va acostumbrando porque no hay otra, diríamos. Y en algunos lugares muchas frutas, muchas verduras, porque eran zonas tropicales. Y bueno, arroz, por supuesto, algunos porotos. Bueno, ellos comían mucho pollo y otros animales que yo no, la verdad que ni miraba, pero bastante normal. A ver, también nosotros, ojo, nos movíamos por una zona, por los interiores. No, yo creo que nunca fuimos a un restaurante así de turismo, en donde quizás sí había otro tipo de alimentos, pero nosotros sintonizamos más como con ellos, con la cotidianeidad y la sencillez. Y te diría que fue muy, o sea, nosotros, por ejemplo, si alguien nos invitaba y nos hacía un pescado, para nosotros era como un regalo, era algo maravilloso, era muy sabroso. Quizás era por nuestra apertura, porque como vos dijiste hoy, íbamos con el corazón abierto y cuando alguien sintonizaba con eso, o sea, era la comida más rica del mundo. Y también, por ejemplo, algo muy interesante de la comida, y esto yo creo que no sé si alguien lo pudo haber vivido así, pero ellos comen con la mano, todo comen con la mano, el arroz con salsa, también hacen la mandioca como un puré que también hacen una salsita como muy picante y van con la mano agarrando y armando como unas albóndigas o unas bolitas que apelmazan con la mano, sopan en la salsa con verduras y lo comen. Y todos de una misma fuente, en los lugares quizás más en el interior. Y eso fue para mí maravilloso, porque claro, o sea, mis padres ni locos me dejaban comer con la mano, ¿no es cierto? Entonces es como que, no sé, pasa algo en el cerebro que volvés a ser niño, volvés a conectar con esa sencillez y esa completitud de que no necesitamos tantas cosas. Y comer entre todos, por ejemplo, nosotros les decíamos, no, gracias, nosotros tenemos para cocinarnos, y ellos, no, vengan a comer con nosotros, guarden su comida para el viaje, y nos sentábamos a comer en ronda de una fuente, con la mano, niños grandes, y wow, o sea, no sé, pasaba algo con esos alimentos, con esa comunión, que claro, obvio, a ver, yo lo cuento acá y me dicen, ay, pero qué poco higiene. No sé, ese pensamiento nunca se me cruzó por la cabeza, cuando lo que importaba ahí era lo que se estaba entregando. La comunión, el compartir, el nutrirse entre todos, no, una belleza, me resuena. Igual también como desafiante, porque tú dices, bueno, ¿no? Porque, bueno, así lo veo yo, quizás después de ciertos meses, bueno, vas como ampliando, pero bueno, pues sobre todo al principio, capaz que había como una resistencia. ¿Y en qué idioma hablaban? ¿Cómo se Bueno, comunicaban? hablábamos en inglés y había lugares en donde ellos tenían colonia francesa que nos costaba más, nos costó mucho el francés, pero
la verdad que siempre encontrábamos a alguien que hablaba inglés. Y esto es muy gracioso, pero yo tenía el traductor de Google y fue genial porque lo usé y bueno, y de esa manera me pude comunicar con mucha gente y bueno, y después hubo muchos lugares del interior de África, sobre todo en Kenia y Tanzania, que anduvimos por lugares un poco vacíos de población y encontramos tribus que no hablaban ningún idioma, o sea, solo los que ellos, las internas, diríamos, idioma de señas. Aunque no lo puedas creer, fue así, con señas. Yo les pedí un lugar para armar la carpa, eran lugares donde estaban los animales salvajes y era muy peligroso armar la carpa afuera y ellos dormían como en una especie de corrales armados con troncos muy espinosos, como que adentro estaban sus casas, y con idiomas de señas yo les pedí armar la carpa ahí para al otro día poder seguir viaje. Y nos entendieron y nos recibieron y fue hermoso. Fue hermoso porque con ellos, que fueron un grupo, o sea, como un tramo del camino, que nos comunicábamos así, con las miradas. A veces las palabras sobran, o casi siempre las palabras sobran, pero cuando uno se quiere hacer entender, creo que hay modos, hay gestos. Sin duda es mucho más la comunicación verbal o lo que podemos decir a través de los ojos también, ¿no? Tanto puede decirse a través de una mirada que sí, que te recreo. Así que la verdad podría estar hablando horas porque me parece sumamente interesante y la verdad que es un continente que no he visitado y una experiencia que me parece increíble, pero para no irnos demasiado de tiempo, bueno, vamos llegando al final y no sé, ¿hay algo que no te haya preguntado que quieras compartir en este momento? Uy, tanto vivido en África, qué hermoso. Yo creo que lo más importante de este viaje para mí fue ver que todo podemos hacer, que somos más poderosos de lo que creemos, que tenemos fuerza ilimitada y eso es precioso cuando uno lo puede vivir con el cuerpo y, y entregarse al amor de la gente, a saber que el otro también le pasa lo mismo que a uno y que no importa ni el color, ni el estrato social, nada, nada, porque si llega una situación como pasó, mira acá en la pandemia, que nos tuvimos que quedar encerrados, que nos sacaron todo, o que, bueno, en tantas situaciones, somos iguales. Entonces a veces la vida nos acorrala, la mente nos acorrala, y yo creo que tenemos que salir de esas ataduras y aventurarnos a que el corazón nos guíe, porque lo que late adentro de mi pecho late en tu pecho y late en el pecho del vecino, que quizás su cara me dice algo, pero adentro le pasa lo mismo que a mí. Y eso es uno de los mayores regalos que me traigo. Y aparte, no solo de las personas, sino de los animales, de las plantas. Y creo que es muy importante de reconocer. Qué belleza, sí, porque no necesitamos, o sea, si bien la experiencia está increíble, pero esto puede pasar en nuestra esquina, ¿no? En nuestro alrededor, como abrirnos a ese entregarse a la confianza, pero también, bueno, a mí me pasaba, no quiero criticar por nada, pero a veces en Montevideo me pasaba eso, ¿no? Que yo decía, la gente, que pasa en urbes, ¿no? Que están como distraídos y subes al ascensor y dices buenos días y no te contestan. Entonces dices, pero buenos días, o sea, como ese contacto no lo digo de crítica, sino volvamos a mirarnos, ¿no? Volvamos a conectar, a entregarnos a esta sensación de tribu, a conectarnos. Qué bien nos hace, porque no es para el otro, es para nosotros mismos, porque nos hace muy bien, porque en definitiva el otro es un espejo de mí. Entonces, lo que yo vivo y lo que yo siento con el otro queda en mí, es mi experiencia de vida. Entonces, qué lindo abrirme a vivir
y a sentir diferente de acuerdo a la persona, pero en realidad es una parte mía que se refleja. Así que, bueno, un viaje. Me fui ahí de viaje. Pero bueno, así Hermoso. para cerrar, si tuvieras un superpoder, ¿cuál tendrías? Wow. Creo que la teletransportación. Poder moverme, estar en un lado y en otro. Y creo que poder ayudar a la gente con ese poder. Decir, bueno, estoy acá, ayudo, y me voy allá y también. Ay, qué lindo esa vuelta de tuerca, me gusta. Y bueno, si hoy estuvieras enfrente a tu niña de 8 años, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que, que no busque más afuera, que no busque más lo que ella necesita afuera, porque está todo adentro y que ahora estoy yo siendo una adulta responsable para darle todo lo que necesita, solo me lo tiene que susurrar porque a veces no me doy cuenta, pero que acá estoy para darle todo el amor, el cuidado y la protección que una vez pensó que se la podían dar sus padres o sus hermanos o sus maestros y que se sintió mal cuando no la recibió y que ahora todo está adentro y ya está, ya llegué. Ay, qué belleza, qué lindo mensaje. Bueno, la verdad, Fer, un placer. No solo esta conversación, sino un placer encontrarnos, ¿no? Como esto de encontrarnos en la vida, creo que sea el inicio de muchas conversaciones, así pongo esa intención. Y bueno, Que así gracias por sea, que compartir. así sea. Gracias, Fer, por darme este espacio, porque creo que necesitamos más espacios de expresión, de confianza y de creer que es posible. Cuando uno escucha al otro, como a mí me pasó con Andrés, que él contó su historia y a mí me dio ganas de probar y de salir de mi lugar de confort, porque dije, wow, está bien, él era hombre y estaba preparado físicamente, pero algo en mis fibras interiores dijeron, yo también quiero probar, yo también puedo. Y así fue. Me costó, pero pude. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, pero la vida puede ser simple, ¿no? Así Eso. Y que, confiar que se puede y que en lo difícil solamente nos lleva más tiempo, nada más que eso. bueno, gracias por acompañarnos en esta conversación. Para mí ha sido una inspiración total. Espero que te haya servido tanto como a ti. Si quieres conversar un poco más, si estás en un momento así de bloqueo, que no sabes hacia dónde va tu vida, escríbeme en @fertarch. Te mando un abrazo desde este lado del dispositivo. Hasta un próximo encuentro.